Tras varios roces con Stalin, Lenin llamó a Trotsky y le señaló lo nefasta que era la actitud del secretario general del partido y que debía poner fin a la situación. Las vacilaciones de Trotsky, que no acababa de aceptar lo perjudicial de la labor de Stalin, fueron decisivas, pues cuando quiso reaccionar, ya era demasiado tarde. Lenin falleció el 21 de enero de 1924, dejando tras de sí la mayor aventura social de la humanidad y un cúmulo de problemas de extraordinaria envergadura. En su testamento, el viejo líder bolchevique hacía un repaso de sus íntimos colaboradores y sus cualidades. De Stalin señalaba su propensión al personalismo y el burocratismo, la escasa capacidad para entender los problemas desde una óptica distinta a la administrativa y por lo tanto no era el hombre adecuado para sucederle. De Zinoviev y Kamenev dijo que aun siendo excelentes camaradas, carecían de la decisión necesaria para presidir un proceso tan complejo como el indicado en Rusia. De Bukharin reconoció su capacidad intelectual, pero afirmaba que sus vacilaciones eran excesivas. Trotsky, dijo, es un hombre muy religioso, excesivamente soberbio, pero su capacidad al frente del Ejército Rojo y su profunda cultura le convierten en el sucesor más idóneo. El testamento fue mal recibido por Stalin, quien de hecho haría caso omiso del mismo, y posteriormente lo ocultaría a las nuevas generaciones soviéticas, ya que fue él quien sustituyó a Lenin. Stalin no estaba dispuesto a ceder en la lucha por el poder, y Trotsky, favorecido por Zinoviev y Kamenev, tras haber perdido un tiempo muy valioso, comenzó a asumir el papel de jefe de la oposición al estalinismo. El antagonismo giró intelectual y políticamente en torno a dos opciones. Por un lado, la opción estalinista señalaba la necesidad de construir el socialismo en un solo país, dado el fracaso de la Revolución Europea. A esta construcción debían subordinarse todos los esfuerzos del proletariado mundial, pues la URSS era la patria del socialismo. Por otro lado, el trotskismo promovía la tesis de la revolución permanente, cuyo punto de partida era la consideración de que el socialismo es internacionalista y universal, pero no de un solo país. Quería que el Estado soviético alentara la revolución mundial y acelerara en el interior el socialismo, especialmente en la agricultura. De hecho, la posición estalinista significaba un porvenir más sosegado y exigía menos esfuerzos que la trotskista. Así, Stalin, apoyado por Bukharin y Tomsky, jefe de los sindicatos, fue ganando adeptos en el seno del partido e inició una campaña de desprestigio contra Trotsky, que en 1925 fue cesado como comisario de la guerra. La acción represora contra los trotskistas fue creciente y el mismo Trotsky fue expulsado del partido y deportado a Siberia. Sin embargo, Stalin no se atrevió a organizar un juicio público que hubiera culminado con la eliminación de su adversario, quien contaba con cierto carisma sobre las masas. En 1929, el antiguo jefe del Ejército Rojo fue expulsado de la URSS, iniciando un largo recorrido de residencias desde Turquía hasta México. La purga de trotskistas incluyó a Zinoviev, también expulsado del partido en 1929. En ese mismo año se establecieron los planes quinquenales, 1929 a 1933 y 1934 a 1938. En 1930, Stalin colectivizó la agricultura. En su política agraria aceptó los puntos de vista de Trotsky, pero al programar una extensa colectivización, provocó la muerte de miles de campesinos, obligados a la fuerza a trasladar sus residencias y a trabajar en régimen forzado. Los opositores comenzaron a luchar contra Stalin, pero su poder ya había crecido fuertemente. Tomsky fue ejecutado en 1936, al igual que Zinoviev y Kamenev, acusados de trotskistas. Bukharin correría la misma suerte en 1938, después de un agitado proceso en Moscú, y en 1940, Trotsky era asesinado en México por Ramón Mercader del Río, un comunista catalán miembro de los servicios secretos estalinistas. La colectivización agraria impulsada por Stalin es un hecho sin precedentes en la historia. Esta revolución exterminó hábilmente la antigua clase media de los kulaks, surgidos con las reformas económicas del zarismo, y organizó las granjas colectivas o koljoses, donde los campesinos son propietarios de sus instrumentos, pero no de la tierra, que es del Estado, al igual que los sovjoses o granjas estatales. En 1936, la colectivización abarcaba la mayor parte del suelo ruso,
donde se encontraban distribuidas más de 250.000 granjas colectivas. Este proceso fue doloroso, y la producción agraria no se llegó a estabilizar en Rusia, cuya producción de cereales, por ejemplo, siguió siendo insuficiente para abastecer el consumo nacional.